drogas, alcohol, alcoholismo. Por eso es que es tan difícil dejar eso, porque tienes alrededor 100, 200, 300 espíritus con la misma afinidad que te están inculcando a la persona que bebe o que está en drogas, que lo siga haciendo, por más que quiera dejarlo. Por eso es que es tan difícil dejar una de esas cosas. Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora. Un espacio para entendernos un poco más. En nuestro episodio 18 vamos a hablar del subconsciente, de la memoria y sobre cómo recordar el pasado, quizá incluso vidas pasadas, para tratar de sanar traumas, de curar miedos y de tener una herramienta para vivir nuestra vida hoy con un poco más de potencia y con un poco más de paz. Para esto nos acompaña Rafael Vítola. Él es ingeniero en alimentos de profesión, trabajó en la banca y durante muchos años se dedicó a hacer regresiones mediante hipnosis. Lo descubrió en un momento en el que necesitaba entender quién era y encontró en este oficio una herramienta poderosa para entender los problemas del presente. Rafael, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti por acompañarnos Gracias hoy. por la oportunidad también de dejarme explicar estas cosas a mi manera, a mi entendimiento, ¿no? Que no quiere decir que lo que yo diga es la verdad absoluta. Tal cual. Sí. Rafael, usted hizo más de 4,000 regresiones y 380 exorcismos. ¿Cómo descubrió que tenía esta habilidad? Estos temas siempre me fueron interesando por experiencias que tuve desde muchacho de salirme del cuerpo. Eso me fue dando a mí una idea de que había algo más, porque tuve otras visiones de la vida. Me salí un poco de lo normal. Y claro, a esa edad y en esos años no tenía con quién hablarlo, porque era, como te dices, un tema tabú. A veces lo hablaba con algún sacerdote de mi colegio, que era bastante inteligente, pero él mismo tenía sus dudas y me decía, no sé, llega un momento que no puedo explicarte más, me decía. Y lo último que me dijo, nunca leas el Antiguo Testamento porque te vas a marear. Entonces, y yo también me decía que él estaba mareado. Pero con el paso de los años esto pues lo llevé como adentro, no siempre estaba a flor de mi pensamiento estas dudas, pero sí me cuestionaba muchas cosas. Ajá. Luego cuando, por ejemplo, llegué a Alemania a estudiar en la universidad, llegué a un pueblo muy, muy antiguo, muy milenario a estudiar alemán. Y todo el pueblo me era conocido. O sea, sentí que estaba cómodo en el pueblo. Uh-huh. Sentía dónde quedaban las cosas también. Todo eso me llamaba la atención y me daba cuenta y lo asimilaba para mí. Pero luego, al regresar a Guayaquil, falleció mi papá y yo quería comunicarme con él de alguna manera. O sea, tenía esta inquietud de poder conversar con él. Y comencé a tratar de hacerme auto-hipnosis en mi cuarto, en la soledad de mi cuarto. Y nunca pude hacerlo, ¿no? Pero claro, sentía que llegaba a un lugar de desprendimiento, un lugar bonito, un lugar agradable. Y comencé a practicar la hipnosis con amigos. Uh-huh. Y vi que podía. Y que los hipnotizaba y los regresaba en el tiempo hasta que tenían 4, 5 años, 3 años de edad. Y todos hablaban como niñitos y se acordaban de la muñequita, del muñeco, del carrito, o sea, cosas de la infancia, ¿no? Después comencé a darles órdenes post-hipnóticos. Les decía, mañana que nos veamos te digo tal palabra y tú saltas, qué sé yo, cosas así. Bueno, hasta ahí todo esto estaba dentro del término de la diversión entre amigos. Ajá. Cuando ya vine a vivir a Quito, aquí es una ciudad más religiosa que Guayaquil, si se quiere, que andaba mucho el tema de la Virgen, de las apariciones en el Caja, me acuerdo. Ah, en el Caja, sí. Sí, había mucho esto de la señora Talbot, uh-huh. Patricia Talbot. Patricia Talbot. Y esto lo conversaba yo con un buen vecino mío, que teníamos las mismas inquietudes, y si era verdad, si era mentira, existe, no existe. Y comenzamos a investigar el tema de la Biblia. Comencemos por la Biblia, que es el origen de todas nuestras inquietudes, comienza por ahí. Uh-huh. ¿Fuimos criados por un Dios o no? Y claro, al terminar de leer teníamos 10 millones de preguntas. Claro. Porque nos quedó esa inquietud. Eso me llevó a leer después el Tao, después el Bhagavad Gita hindú, uh-huh. etcétera. El Corán lo leí 2 veces, de la primera página a la última.
Que son básicamente los libros de cabecera de diferentes religiones. Y son lo mismo. El mensaje es igual. El mensaje es el mismo, pórtate bien, haz el bien, ama al prójimo. El mensaje es exactamente igual. Los orígenes son distintos. En el caso de Mahoma, ya era un muchacho mayorcito cuando se casó con una viuda y logró pues que la viuda lo mantenga y él se dedicó a estas cosas, pero él lo bien que casado. quería, él decía que la misión de él era reunir las tres religiones que existían ya en esa época, era la religión que había en todo lo que era Mesopotamia, la hebrea, más las religiones de Etiopía, todo lo que había en la época. Ya. Entonces él quería reunirlas todas y esto comenzó a originar guerras. Las religiones originan muchas guerras de muchos lados, muchas ansias de poder, muchas ansias de conquista. En la unificación él quiso hacer eso, pero él decía, y me llamó la atención una frase que él decía, que de las religiones existentes en aquella época, la que más le gustaba era la de los cristianos, porque provenían de la enseñanza de su maestro del amor, Jesús. Es una cosa bellísima, o sea, quienes creemos en Jesús, yo sigo creyendo en él. Es bellísimo, ¿no? que hay ese reconocimiento de parte de otro líder, la religión islámica, estamos hablando de 1.300 millones de creyentes en eso. Sí, o sea, Jesús es un profeta para incluso la historia de muchas religiones. Sí, porque, de hecho así lo consideran en el mismo Israel. Hoy en día no es un hijo de Dios ni nada, es un profeta. Es un profeta. Un profeta mayor y es muy respetado y su mamá respetada, no a nivel de pues la Virgen Inmaculada, pero eso ya vino luego. Pero sí, es un hombre que tiene un mensaje que es atemporal, vale hace 2000 años y vale ahora. Y las inquietudes que tenían antes, o sea, estas personas sabias también son, y los estudiosos incluso de la religión, son similares a las que a veces también se generan hoy, como la que a usted le hizo encontrar esta habilidad de ir explorando el pasado, ¿no? Por eso que sobre esto hay muchos libros sobre comparaciones de las religiosas, religiones comparadas. O sea, ya iban estudiando, hay mucha gente que lo ha hecho. Pero lo interesante esto es cuando uno mismo lo hace, porque así no es que estás siguiendo lo que otra persona te dice que creas, sino que tú llegas a la misma conclusión investigando lo mismo. No es tan difícil, te das cuenta. Ahora vamos a hablar de las herramientas para lograrlo. Y un poco para volver al tema de cómo uno llega a estas inquietudes, ¿no es cierto? Porque una forma, como dice usted, es estudiar los textos religiosos, que son la Biblia y sus equivalentes en otras religiones. Nosotros somos una sociedad pues bastante cristiana. Como consecuencia de todo eso, lo que sí me quedó claro ya a la edad de 30 y pico de años, es que tenía que ayudar al prójimo. O sea, ese mensaje sí me quedó claro al leer todos estos libros. ¿Una vocación de servicio, quizá? Sí, pues no, yo nunca había, ¿me entiendes? El prójimo yo sí lo veía, todo. Nunca he sido una mala persona, nunca he sido mala gente, nunca he sido no he sido egoísta en mi vida, más bien he dado de más, creo. Y si he hecho daño, no ha sido conscientemente. Y entonces dije, no, hay que ayudar. Y yo lo único que tenía en mis manos para poder ayudar a alguien era la hipnosis. Entonces comencé a hacer hipnosis para quitar dolores de cabeza, ¿no? Para personas que querían dejar de fumar, de tomar, de personas que tenían hábitos que les hacían daño a ellos mismos, comer en exceso. Fobias. Todo eso comencé a hacerla, pero y hacía regresiones, pero en esta vida, así mismo hasta los 2 a 3 años, no más de eso. Porque en mi ignorancia en esa época yo decía, ¿cómo los despierto a un niño que no, si lo bajo más a 1 año, cómo hablo con el niño? Hasta que un día haciendo una noche, una señora me llamó, que me había visto ya en charlas en la televisión, etcétera, y me llamó que vaya a la casa, que la hija tenía gaguera. Cuando la anotaban, la enseñaban con el dedo o con una pluma, algo puntiagudo, la niña como que se desmayaba, se le bajaba la presión. Y gagueaba mucho en el colegio. ¿Eso de gaguear es como ese reflejo como de vómito? No, tiene mucha... Ya vas a ver la explicación de esto. Esta muchacha, y además la mamá me dijo que lo único anómalo físicamente era que la niña tenía de nacimiento una mancha negra sobre el pecho izquierdo, una mancha. Al comenzarla a bajar la edad, la señora decía que esto puede haberle comenzado a los 3 años de edad cuando ella se separó de su esposo.
La niña tenía en esa época 11 años, 12 años más o menos. Y al comenzar a bajar año a año, llegó hasta los 6 años. Y yo le preguntaba, ¿qué estás haciendo en cada edad, no? Y la mamá pues me decía, sí, está entalado. ¿Sí? O sea, la mamá iba aseverando. Cuando llegó a los 6 años dijo que estaba en una panadería. La señora dijo, ay, sí, le encanta ir aquí a la vuelta de una panadería, vamos con el hermanito, le encanta ver cómo hacen el pan. Entonces la seguí bajando y no se movió. Y le decía, ¿y a dónde estás ahora? Me decía, en la panadería. ¿Y qué haces en la panadería? Le dije, soy ayudante panadero, pero ya le cambió la voz, una voz masculina. Y la persona que estaba al lado mío me dice, pregúntale el nombre. Y digo, ¿cómo te llamas? Me dice, Carlos. Ay, me da escalofrío. Sí. ¿Y qué haces ahí? Soy aprendiz de panadero, me dijo. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Estoy haciendo galletas de tomate. ¿Y cómo es? ¿Cómo hacen? Ahí me dio la fórmula. Uh-huh. Tanto. Yo que soy ingeniero de alimentos, pues me interesó el tema. La receta. Sí, y claro, en Italia mucho se usa el tomate con harina en esa época para hacer tortillas, qué sé yo. Uh-huh. Y digo, ¿a dónde estás? Estoy en un pueblo. ¿Dónde estás? ¿No? Cerca de una ciudad grande que se llama Firenze, me dijo. Y comenzó a hablarme en italiano antiguo. Pues yo soy italiano, entiendo italiano. Y hablamos un ratito en italiano, pero para efectos de lo que se estaba grabando, eso se grabó. Seguimos hablando luego en español. Y ahí me decía que vivía, ¿y dónde vives? Le digo, pero en el pueblo, ¿dónde vives? Yo vivo en el claro del bosque. Son términos que hoy en día no se utilizan. Peor una niña de 13 años. O sea, es como antiguamente decía, ¿dónde vives? Yo vivo por Tumbaco. O sea, es una referencia. Y entonces ahí nos narró en esa vida que a él, el esposo de la prima lo mata con un flechazo en el pecho. Y nos narra pues la angustia, pues, al atardecer, él trata de sacarse la flecha, el dolor era muy grande hasta que sale del cuerpo y se mira abajo y dice que viene una paz infinita, que es su cuerpo, porque ya lo veía ahí, pero no era con él ya. Uh-huh. ¿Y a dónde vas? No sé, estoy aquí parado, me decía. ¿Pero qué vas a hacer? Mira a tu alrededor, no sé, pero fíjate bien, hay alguien que te espera, alguien que ve. Ya veo por ahí unos señores, dice que vienen como a hablar conmigo. Entonces me llevan y me dicen que tengo que volver a nacer. Le digo, ¿por qué tienes que volver a nacer? Porque tengo que continuar con mi aprendizaje. Uh-huh. ¿Y qué aprendizaje es este? Es el aprendizaje que nos hace evolucionar para estar con la luz. ¿Qué es la luz? Uh-huh. La luz es la suma de todos los colores. Una niña de 13 años. O sea, pues tú aprendes eso en física, la suma de todos los colores es blanco. Claro. Al revés, cuando pones un prisma se descomponen todos los colores, la luz blanca. ¿Y qué? ¿Pero qué es una persona? ¿Qué? No, es de donde todos salimos y a donde todos tenemos que regresar. O sea, unas contestaciones que me dejaron sorprendido para la edad, ¿no? Uh-huh. Y así, bueno, esa grabación fue bastante interesante, pues en la segunda vida nos narra que era marinero y que él vivía a 3 lunas de África. Hasta ahora yo no sé qué distancia es eso. 3 lunas, no lo sé, las lunas, las semanas, no te puedo decir. Pero también, o sea, que una niña utilice esos términos. Claro. Era así. Y también muere le clavan una estaca de madera en el pecho. Ay. En la siguiente vida era en un país que se supone que como es Europa Oriental, porque nunca dijo Rusia, ni esto, ni Ucrania, ni nada, sino que era como esa zona, en 1800 ya. Y unos ladrones que entran en una finca, en el campo, y entran unos ladrones a asaltar y matan a toda la familia. Ella se esconde en un ropero, un arcón de madera, me decía, y la encuentran y le disparan en el pecho. Y la siguiente vida fue en Londres, era odontólogo. Sus padres eran africanos, él era de raza negra también, y un hombre que tenía problemas de aceptación raciales en esa época, en los años 70, 1970, le pegó un tiro en el corazón, lo mató. En todas las veces, pues siempre describía cómo iba subiendo, cada vez que decía que subía más, que entendía más,
que ya veía seres de luz, que ya comenzó a ver más cosas. Y le digo, ¿y ahora dónde vas a ir? Le dije, pues, voy a hacer la vieja una linda familia, voy a aprender, tengo que aprender muchas cosas más, tengo que aprender a llevarme con mi hermano, con la familia, bueno, una serie de cosas. Y esta es la familia donde entró. La dejé de ver a esta niña, la vi luego a la mamá y a ella, la vi perdón, me invitaron al grado de ella. Yeah. La mamá me llamó un día, me dijo que ya se iba a graduar, ya no gagueaba, era abanderada del colegio. Y la mancha negra se le había desaparecido. Entonces fíjate que había un poco de cosas ahí, ¿no? Se sanó de algo físico, se sanó de la gaguera y de esto que era el impacto de los daños ahí en el pecho, y superó todo eso. Y después de años me la encontré un día en el Quicentro. Me dijo, soy fulana de tal, se acuerda, andaba con los hijitos ella ya. Sí. Entonces es agradable esas cosas, ¿no? Y claro. Quiero ir rompiendo un poco para ir entendiendo los temas y profundizando un poquito. Brian Weiss, que es médico psiquiatra estadounidense y también tiene un libro... Lo conozco, somos amigos. No me diga. Sí. Bueno, él escribió el libro Muchas vidas, muchos sabios. El primer libro del correcto. Y que siento que también es un libro de cabecera para quien está explorando tema de las vidas pasadas. Un libro despertador. Sí. Es un libro que te abre los ojos y te hace ver cosas que nunca habías hay pensado. Hay libros que son interesantes. Hay muchos libros comerciales de estos temas, muchos, pero comerciales. Sí. Brian Weiss escribe en su experiencia de psiquiatra importante, fue hasta presidente de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, y él pone en el prólogo que a riesgo de perder credibilidad entre el público, entre su gente y paciente, él tiene que contar la verdad de lo que pasó, porque para que un psiquiatra narre eso en Estados Unidos en los años 80, 70 era. No, y es hasta ahora un libro pues que es un y es el punto de primero, referencia. Es el que más vale, porque después escribió más sobre el mismo tema, pero es una derivación de lo mismo. De acuerdo. Sí. Y él, en este libro que estamos conversando, dice que cuando el cuerpo muere, el alma avanza y pasa a otro lado, porque además es muy bueno en explicar como en un idioma muy sencillo todas estas ideas. Y entonces, ¿no existe la muerte? La muerte como la conocemos los seres humanos, no. La que nos hacen creer que es un castigo, que esto, que es terrible, que cuidado, el infierno. No, lo que vive siempre es el espíritu, lo que tenemos dentro. Esto es algo que nos anima dentro. Cuando te dicen estás desanimada, es que sientes que no tienes ánima, espíritu, o sea, tu alma. Vamos a animarnos, vamos a llenarnos de vida. Ajá. De hecho, cuando el cuerpo fallece, pues el alma sale, el espíritu, y la carne pues regresa a ser polvo, exactamente. Eso es lo que somos. Ajá. La carne, lo que es materia, todo lo que vemos alrededor nuestro, la cámara, tu ropa, el pelo, los ojos, esta lámpara, todos son átomos, todo es protones, electrones y neutrones, todo lo que hay en este universo, el piso, el cable, todos los que estamos aquí. Este es el mundo atómico. Aquí vivimos de eso. En diferentes concentraciones, en diferentes densidades. Por eso es que yo puedo romper esta servilleta, la puedo romper, pero no es que rompo los átomos, como ves, esto es dentado. Se rompe en los espacios intermoleculares. Puedes romper donde no hay nada, no hay materia. Pero no puedes. Inclusive cuando cortas con un diamante algo y lo ves al microscopio, tiene esta dentada. Pero el alma es otra cosa, el espíritu es otra cosa. El alma es esto que es como una cáscara, que es la intermediaria entre la vida física que tú tienes mental, del cerebro, del recuerdo, de lo que haces, y lo traduce al espíritu. Pero traduce a la experiencia, no al detalle. Si no, te portaste bien, te portaste mal, le diste un dolor a esa persona, no se la diste una alegría. O sea, es un resultado de tus actos en la vida. ¿Eso es el karma? El karma es todo lo que es. El karma es una palabra hindú que significa acción, nada más. No tiene otro significado, acción. Y toda acción tiene una reacción. Tú pateas una pelota contra la pared te la devuelve. Sí. Si la pateas duro, la pared te la devuelve duro. Claro. Si en el piso hay una alfombra, hay un rozamiento que disminuye la potencia. Es decir, hay atenuantes también para que los karmas te afecten o no te afecten. Yeah. Por ejemplo, lo haces inconscientemente, hacerle daño a alguien. Ese es un atenuante. Entonces puede ser que ni te llegue.
Si es muy pequeño, si es muy grande, sí. Entonces, a ver, para entender un poco, antes de avanzar, así como lo describe usted, el alma es una esencia que no es material, ¿no es Porque después cierto? se diluye el alma. Porque el alma todavía, por eso es que cuando los espíritus, cuando muere alguien Ajá. y es espíritu y se aparece ante alguien o se deja ver, todavía responde al nombre que tenía en la tierra. Todavía aparece vestido con ropas terrenales, que ya tenía alguna vez y las tenía en su mente. Entonces quiere aparecerse como se veía mejor. Inclusive las personas mayores aparecen más jóvenes. O sea, ¿me entiendes? Eso todavía es el alma, porque tiene ese recuerdo, responde a un hombre. Es como una todavía. memoria de corto plazo Exactamente, del que espacio. todavía está en la transición. Ya. Y va a depender del apego que haya tenido en la vida a diferentes cosas para quedarse más tiempo o menos tiempo. Por ejemplo, apegos a ser una persona mal genio. Okay. Eso te mantiene más tiempo porque te apegas a seguir tratando de hacer tus actos mal genios. O drogas, alcoholismo. Por eso es que es tan difícil dejar eso, porque tienes alrededor 100, 200, 300 espíritus con la misma afinidad que te están inculcando a la persona que bebe o que está en drogas, que lo siga haciendo, por más que quiera dejarlo. Por eso es que es tan difícil dejar una de esas cosas. Acuérdate cuando los discípulos le llevan un endemoniado a Jesús y Jesús primero que lo repela a los apóstoles. Y hombres de poca fe. Si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían mover montañas, etc. Y segundo, se vieron del poseso y le dice, ¿cómo te llamas? Pero le habla al demonio. A propósito, demonio es una palabra muy antigua que significa espíritu, nada más. No es un diablo. Demonio, sí. daimones. ¿Ya? Y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le contesta, somos legiones. O sea, no es uno. Claro, son muchos. Porque hay muchos alcohólicos que han muerto y quieren seguir tomando. Entonces se le pegan a un alcohólico, se le pegan encima y quieren sentir a través de ese cuerpo, volver a sentir el sentimiento de... Entonces, a ver, un poco cuando muere el cuerpo, para volver al tema de cómo entender también la muerte, muere el cuerpo y el alma pues todavía tiene como esa memoria de quién fui, ¿no es cierto? Y tiene un apego. Y según qué tan fuerte sea ese apego, suelen ser las almas que se quedan mucho más tiempo. Yo recuerdo, mi mamá falleció hace casi 9 años y recuerdo que ella leía el Bhagavad Gita y cuando ella se fue, dejó subrayado, y una de las cosas que dejó subrayado es una frase que a mí me marcó mucho que decía, así como te mueres, así se queda tu espíritu. Un poco en el sentido de que si te mueres en paz, es mucho más fácil esa transición. Es un poco la instrucción que da el Bhagavad Gita, que es el libro de cabecera del budismo. Entonces hay almas que se van. ¿Cómo ayudamos a esas almas para despedirnos? ¿Es nuestro apego el de los vivos o es el apego de esas almas o es un poco el tema de los dos? Es una mezcla de las dos cosas, porque si tú traes un bagaje de experiencia de vidas anteriores, yo había mencionado que en mi caso una persona que le hizo una regresión narró hasta 12 vidas, pero no quiere decir que haya tenido solo 12 vidas, puede haber tenido 1000 vidas. Entonces vas acumulando experiencias de vida en vida. Y hay cosas que solucionas de una vida a otra. Vas solucionando. Hay cosas que quedan no solucionadas. Entonces, en esta vida te hago una regresión y te vas a ir a la vida anterior que tenga que ver con el problema por el cual me pediste que te haga una regresión. Y puede ser que se hace 10 reencarnaciones o puede ser la anterior. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que te pueda contar una persona bajo hipnosis es lo que te tiene que ver con esta vida que tienes que solucionar. Ya. Entonces, eso es... ¿Y de qué depende cuántas vidas me tome de tu despertar, evolucionar? De tu despertar, de tus ganas de conocer, de tus ganas de investigar. ¿Es fácil reconocer en esta vida a esas almas que son más evolucionadas? ¿Es de primera mano? Para comenzar, es fácil, no es tan difícil tratar de entender qué has sido tú en vida anterior. O sea, no es tan difícil saber en qué época viviste. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿te gusta leer libros? ¿Te gusta qué tipo de lectura?
¿Te gusta la época francesa de 1800? Ajá. La corte francesa. ¿O te gusta la de los romanos? ¿O te gusta la de los griegos? ¿O te gustan los chinos? ¿Sí? ¿Qué te gusta? ¿Qué entiendes? ¿Qué te sientes más confortable de leer? ¿Qué te da afinidad? ¿Qué te genera Claro. afinidad? Estás en el colegio y eres más hábil para hacer matemáticas que música. Eres más hábil para literatura que para química. Uh-huh. Es decir, comienzas a tener signos de qué fuiste, de qué hiciste en tus vidas anteriores. Los cantantes normalmente cantan vida tras vida, destemplados, malísimos, hasta que comienzas a perfeccionar, porque vas perfeccionando de vida en vida en hábito que vas repitiendo vida a vida. Y eso lo explica Jesús a los discípulos en los evangelios apócrifos, que son tan verdaderos como los que están en la Biblia. Lo sacaron por un tema político, etc. Pero Jesús y los apóstoles van y entran a un pueblo y hay un coro de niños cantando. Y los discípulos le dicen, maestro, ¿y esos niños qué voces tan maravillosas que tienen? ¿Cómo así se lograron reunir? Y ahí Jesús le da la explicación. Estos niños en otras vidas anteriores, cada uno por su cuenta, cantaba. Y en cada vida fue perfeccionando esta virtud, hasta que en esta vida les tocó estar juntos. Y ahí está. Estas son las voces que la han practicado durante mucho tiempo. ¿Y el concepto del alma solo funciona entre humanos? Porque, por ejemplo, por eso los budistas es que no matan animales, porque tienen esta teoría de que... Ahí vienen ya las creencias propias que son agregadas a todo esto, ¿no? Okay. Porque podría ser que los animales tienen energía y pueden tener dentro de esa energía simpatías por alguien, porque los tratas bien, lo cuidas, lo llevas al médico, le das vitaminas. Probablemente una culebra no la llevas a tu casa a vivir, pero hay gente que sí. Pero hay gente que trata a las culebras, parece mentira, o sea, y las culebras seguramente los reconoce también. Entonces, yo nunca me he contado he encontrado que alguien haya sido animal en una vida anterior. Nunca, en ninguna regresión, jamás. Así como en los exorcismos nunca me he encontrado con el demonio, tampoco, jamás. Siempre han sido personas que han muerto, que han fallecido y que se van. Y por afinidad con esa persona, es que la palabra no está correcta, lo posesionan, pero en realidad es afinidad con esa persona. La persona le permite, por eso es que una familia donde hay 5 hermanos, a uno lo posesionan y no a todos. ¿Sí me explico? Es un tema de debilidad por ahí en no ese momento debilidad, de la sino persona. afinidad. Si la persona, por ejemplo, de 5 hermanos, uno es drogadicto, a ese le va a venir una posesión o de muchos drogadictos que están ahí dando vueltas. ¿Me entiendes? O sea, no es... ¿Y usted ha curado adicciones con hipnosis? Claro. Sobre todo cuando fui gerente de la Universidad de San Francisco, fui algunos años, había una materia que era Ser y Cosmos. Sí. Y en la pagoda que había en la universidad siempre yo daba esas clases y hacía regresiones de golpe. O sea, entraban 60, 80, 100 jóvenes, chicas, hasta 120, 130. Y cuando hacía la hipnosis caían bajo hipnosis 50, 60, 40, no sé. De hecho, tuve que enseñarle a muchos profesores cómo manejar el tema de la regresión. Muchos de los profesores que había ahí que eran buenos. Había otros que no creían, por supuesto, como Carlos Montúfar, que es más científico, sí. a quien le tengo un gran aprecio además. Por supuesto. Pero por eso es que se acumulaba mi experiencia con toda esta gente. Era bonita, porque inclusive entre alumnos se daba de que había gente que se había conocido en otras vidas, pero se reconocían en ese momento que se despertaban. Claro. Y era increíble, ¿no? Se despertaban y se buscaban. Tú estabas ahí, y se abrazan y todo, es lindísimo eso. Todo este tema de que tengo varias, ¿qué será?, oportunidades para ir evolucionando y aprendiendo lecciones, ¿no es cierto?, se contrapone con la sabiduría o el dicho de que todo está escrito. Probablemente está escrito el que todos tenemos que reencarnar, ¿no? Y que todos tenemos que pasar varias vidas. Probablemente hay algo que está escrito en ese sentido, probablemente sí, se aplica. Pero escrito en sí, en términos humanos, como las religiones, algunas las aceptan. Hay religiones que sí aceptan el tema de la reencarnación y de las múltiples vidas, otras que no. Entonces, depende en qué religión estés metida, ¿no?
Yo en lo personal, pues no respeto a todas las personas que creen en una religión con tal de que también la practiquen bien, la practiquen en forma honrada y honesta. Aquí se da mucho que estás en misa el domingo y ves al sinvergüenza que tiene un cargo público y se ha robado un montón de plata y comulgando. O sea, eso es muy común aquí y todo. En todos lados. Sí, en todos lados, no solo en este país, en todos lados. Entonces, siempre y cuando sea un respeto, una práctica correcta. La memoria es fascinante y caprichosa. ¿Qué valor existe en ir a abrir esos archivos que tenemos en la memoria que por algún motivo los hemos puesto de lado? La experiencia me dicta que el recordar sucesos antiguos de vidas anteriores es terapéutico, te sana automáticamente. Es algo que se, por ejemplo, y en esta vida hay muchos psicólogos que te llevan, hay una terapia en psicología también que te hace regresiones hasta la niñez, para conocer los traumas o cuestiones negativas que hayas tenido en tu vida, que es la que te están afectando en tu... O positivas, por supuesto. No todo es malo, no todo es malo. Y entonces, por ejemplo, si tú te golpeas en la esquina del escritorio, te golpeas en la pierna, te haces un morado y te duele. Si tú al día siguiente ya no te recuerdas que te golpeaste en esto te va a seguir doliendo y va a desaparecer poco a poco, pero se va a demorar 15, 20 días, 30 días en irse, hasta más. Y el dolor va a ir disminuyendo poco a poco. Pero si te recuerdas que te golpeaste ayer a tal hora en el te va rapidísimo. 2, 3 días se va el morado y se va el dolor. O sea, no sé si has caído en cuenta de eso. En el momento que el organismo entiende el origen de lo que tienes, hay sanación. Parte de los eventos traumáticos, por ejemplo, tienen, bueno, al menos 2 elementos. Uno es lo que sucedió en la realidad, o sea, el hecho, y la otra es la interpretación que le damos, que es lo que nos genera un dolor, una tristeza, un trauma. Claro, va a depender de tu educación, tu cultura. Exacto, etcétera. Pero son 2 cosas distintas, ¿no es cierto? Que la una es la percepción que tengo sobre lo que realmente pasó. Y en eso la psicología define el trauma, o sea, medio como con T mayúscula, el gran trauma, y un trauma que es por ahí más... Va a depender de lo que te decía, la cultura que tengas, ¿no? Si tú de repente estás qué sé yo, hace 10 vidas, pateaste una pelota con tal fuerza que esa pelota viajó 10 millones de kilómetros en el espacio. Y toda acción tiene una reacción, esa pelota va a regresar. Pero no alcanza a regresar en esta vida. Pasan 2 o 3 vidas y estás sentada en el Parque de la Carolina con tu hijo y de repente te cae un pelotazo en la cabeza. Entonces habrá unos que reaccionan, muchachos malcriados que están jugando y me la tiraron. Me han embrujado, un maleficio, alguien me mandó un maleficio. Bueno, hay malas rachas en la vida y de repente hay mucha gente que dice, me voy donde la bruja porque hacerla limpia. Sí, no, eso me pasa muy a menudo. Y entonces, pero eres tú mismo el que generaste la acción, pues, la reacción. Esa reacción del universo que te está contestando, tú mismo la generas, pues no te acuerdas. No te acuerdas. Entonces comienzas a echarle la culpa a factores más cercanos que tienes como para echar la culpa. De repente alguien está en una mala situación económica después de haber tenido mucho éxito en muchos negocios, de repente. A lo mejor la misma persona lo generó, se confió mucho, se sobró, como dicen los muchachos, le entró el ego, comenzó a crecer, a gastar de más, qué sé yo, múltiples factores, y le fue mal. Comenzó a bajar de nuevo hasta que no tienen nada. Entonces le echan la culpa a la mala suerte, a la brujería, me han echado un mal de ojo, no sé, pues tienen montones de excusas para eso. Y de eso viven todos los santeros y todo eso, ¿no? ¿Y no le ha pasado entonces, bajo esa misma luz, que llega alguien con, no sé, un problema y dice, bueno, es que esto tuvo que haber sido culpa de mi mamá, o culpa de mi vida pasada, o culpa del no sé qué, y también no es una forma, porque creo que también somos muy hábiles en evadir la responsabilidad que tenemos sobre nuestros propios actos? Sí es verdad que, a ver, hay karma personal, hay karma familiar, hay karma de barrio, karma de ciudades, karma de países, karma de nacionalidades, hay karma de todo. O sea,
No es al azar que vivimos en Ecuador. Bueno, eso No lo es hablamos en el podcast que hicimos con No es al Estefanía. azar que vivimos en Quito. No es al azar que tú conozcas a las mismas personas que yo conozco. Ujú. ¿Me entiendes? Todo hay un porqué. Todos tienen un porqué. Entonces, sí tiene que ver mucho el entorno familiar también. Entonces, ¿cómo es tu papá, tu mamá, tus tíos, tus primos contigo? Ujú. En la infancia, en la niñez, la adolescencia, unos padres muy rígidos, muy duros, muy controladores, tienen una repercusión en esta vida. Sí. O sea, te van a educar de esa manera y probablemente se lo vas a transmitir a tus hijos también. Vas a querer ser controlador, vas a hacer esto y el daño va a seguir hasta que des cuenta. Hasta que tú asumas eso y digas, no, señor, aquí lo corto. Claro, es un tema de Para los no patrones. para no dañar a mis hijos. Claro, Claro. los patrones Es de un patrón de comportamiento conducta, claro. que vamos repitiendo a veces de generación Así en es. generación. ¿Qué tiene que pasar para que uno lo reconozca entonces, en su experiencia? La meditación, la gente no medita ya, la gente no piensa, no te sientas a pensar un ratito en todo lo que te pasa. Ujú. Como tú decías, es más fácil echarle la culpa a los demás Ajá. que realmente asumir la responsabilidad de uno en lo que le está pasando. Y también mi vida cambió en ese sentido, porque sí, yo tenía muchos errores de juventud que también le echaba la culpa a los demás. Claro. Y comencé a asumirlos yo mismo, a decir, no. Es decir, si mi mamá era muy controladora conmigo, por ejemplo. Y le echaba yo la culpa a mi mamá de muchas cosas, hasta que dejé de hacerlo. ¿Hasta qué punto en la adultez Y eso sigue me ocasionó, fue culpando una a sus especie de padres? perdón con mi mamá. Ajá. Y me dejó más en paz, más tranquilo, porque también me sentía como con un cargo de conciencia de juzgar a mi mamá, sin yo saberlo, porque a veces no tienes que entenderlo, simplemente lo haces. Y no, pues ahora sí tengo en paz, le agradezco a ella todo lo que hizo por mí, bien o mal. Ujú. También debe haber tenido sus limitaciones, nadie nace sabio. Y yo también tengo que haber tenido muchos errores con mis 5 hijos, también, seguramente. Pero también he tenido cosas agradables y bonitas, porque pues también siento que me quieren. O sea, En su experiencia de explorar la memoria, ¿por qué tenemos memoria selectiva? ¿Por qué hay cosas que incluso en esta vida decidimos archivar borrarlas, y claro. no volver a no y crearte historias? Y crearse historias. Crearte historias. Dice, esto no fue así, esto pasó así. Tú cuentas de tu fantasía también. Como te hubiera gustado que ocurra. Y no ocurrió. Uh-huh. Claro, es así, porque ese es el ser humano. El ser humano tiene libre albedrío. Y el libre albedrío incluye el ego. El ego es fuerte. El ego es fuerte porque uno quiere hacer creer a mucha gente que uno es perfecto. Y que haces las cosas bien y que tenías razón y que tú actuaste bien y que lo demás mal. Uh-huh. Eso es verdad. Y es selectivo. No te acuerdes de las cosas malas. Definitivamente. Ni las cosas que ocasionaron daños a otros. Sí. Este tema de la hipnosis para regresar en el tiempo funciona también en los que no creen. Por supuesto, no tiene nada que ver con las creencias. La hipnosis no respeta religiones ni nacionalidades. Si yo, no sé, he hipnotizado gente de diferentes razas y diferentes Ajá. religiones y diferentes profesiones. Sí. Y también hay mucho charlatán por ahí que a uno le dice, ven, te hipnotizo y te hago... ¿Qué? ¿Hay riesgos también en Sí. someterse uno a Sí, este tipo de terapia? Como en toda cosa, sí, hasta en la medicina convencional hay médicos cuenteros y que viven de estafar a gente y de dar diagnósticos que no corresponden con tal de sacarte más dinero. Uh-huh. También. Hay otros que se engríen por la fama que comienzan a tener, etc. Uh-huh. En esto también es igual, como en todas las actividades del género humano. Siempre el género humano tiende a torcer las cosas de alguna forma, ¿no? Por el ego, siempre el ego. Por eso es que es malo, el mucho ego. Hay que estarse como autoanalizando. Qué difícil. ¿Cómo define usted el ego? El ego es soy yo, y los demás soy yo. Sigue siendo yo. No hay nadie más, soy yo. Entonces, ese no tener simpatía para los demás, no tener resiliencia con los demás, no entender a otra persona, ponerte en los zapatos de otra persona para poder entender qué le pasó, qué sucedió. Son personas que cuando
están hablando ellos, no permiten que nadie más hable más que ellos, ni digan cosas mejores que ellos, ni nada. ¿No? Eso existe, pues, montones, montones. Todos tienen soluciones para la vida. Oye, la cantidad de politólogos que hay en este país. Todo el mundo opina de política. Todo el mundo aquí, bueno, no todo el mundo, toda esta gente que va a los micrófonos de una radio, wow, tú los oyes, todos tienen soluciones. Todos le dicen al presidente, a cualquiera que sea, lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer el presidente es hacerlo. Lo que tiene que hacer, vayan a hacerlo, pues a ver si es fácil. Entonces todos tienen el ego desproporcionado. Yo soy fulano de tal, tengo 40 años en la radio, nadie me va a decir nada. Sobre todo en los cronistas deportivos ocurre mucho eso. Dios mío. El racismo no es racismo, regionalismo. Que hay, es terrible. ¿Y en eso la meditación ayuda a darle un tate quieto al ego? Te autoanalizas, o sea, te llega un momento que sí, comienza a tratar de pensar en los demás. ¿Por qué me contestó así? ¿Por qué me dijo esto? Sí, tenía razón, por gusto le dije que no. O sea, comienzas a asumir tus cosas, tu responsabilidad. Es difícil, muy difícil, no es nada fácil. Para eso hay que leer, para eso hay que estudiar. Hay libros serios, hay libros comerciales también que... Libros serios, hablamos ya de uno. ¿Cuáles otros me podría recomendar? Mira, el tema de las vidas anteriores se viene tratando en libros desde los años 40, 50. Hay montones de publicaciones al respecto de gente que ha estudiado, psiquiatras, psicólogos, que han, qué sé yo, Elizabeth Kubler-Ross era una científica que ya murió, psicóloga, y ella estudió mucho el tema, por ejemplo, los suicidios. Ella estudiaba eso y qué consecuencias tenía en vida tras vida y por qué se volvía a repetir el patrón, por qué se repetía en familiares de ellos, por qué se unía la gente, por qué en una familia se reúne la gente que tiene que reunirse. El suicidio es una cosa dolorosísima para la familia. La gente que se queda. Sí, porque el que se va a la final también va a ser doloroso al otro lado, pues se da cuenta que decir, metió la pata. En su experiencia, ¿cómo será que lo vive el que se va? No sé qué decirte eso, nunca. Sí me ha tocado testimonios de espíritus cuando he estado haciendo algún exorcismo a alguien que estaba dentro de un cuerpo y lo hice con la hija de un coronel del ejército que fue el asistente del comando conjunto en la época de Tiwinsa. Ya. Y tipos serios y tipos aguerridos, ¿no? Tipos en media guerra. Literal. Y me llamó que la hija tenía algún problema, que se había de repente comenzado a hinchar, no engordar, hinchar. Y fui y le hice hipnosis a ella y de repente se vira donde el coronel y le dice, patrón, quería hablar con usted. Y el otro lo reconoció, pero al paso, era el capataz de la finca de él. Le dije, segundo, ¿qué hace usted ahí? Quería decirle a usted que yo no me suicidé, como le habían contado. No es que por borracho me suicidé o que me caí de la cañada, no sé. A mí me empujaron. Sí, y dígame, ¿quién lo empujó a usted para...? Dice, aquí no se puede decir quién. Ya recibirá su castigo. Ya, o sea, un capataz se apareció y habló con el coronel. Un hombre que tú piensas que no cree en estas cosas porque por su formación misma. Después que este señor apareció, la chica se quedó un rato callada y volvió y le dijo al coronel, conejito, quería hablar contigo. Y el tipo se sorprendió. Tía Sarita, ¿qué hace ahí? Le dice. Ay, mijito, es que yo me fui tan rápido de este mundo y nunca pude despedirme de tus primos. Y tú sabes que yo no me llevaba bien con mis hijos, pero no me puedo ir de aquí. Todo es oscuro a mi alrededor. Yo siento que quiero pedirle perdón a mis hijos. Entonces, por favor, dile a fulano tal cosa, dile a mengano tal cosa. Le fue dando instrucciones al coronel. Y ya cuando llegaba el último hijo, digo, me siento liviano, ya veo como que todo está más claro, más luz. Y a la final dijo, ya me voy. Chao, conejito lindo. Señor, gracias por ayudarme, me dijo. Y se fue. Y la señorita esta regresó a su estado normal. Mira que son cosas lindísimas, sí. Experiencias hermosas en eso. Volviendo a lo que usted acaba de decir de ya lo pagarás. Entonces, eso de todo se paga en esta vida, no necesariamente. Serían como las acciones que has hecho, principalmente las erróneas, no necesariamente las pagas en esta vida, depende de la intensidad, lo que te explicaba de
de la patada Sí. a 10 millones de kilómetros. Es decir, si es tan fuerte la intensidad del acto, no te regresa ahora, pero el universo lo regresa en algún momento, porque al universo no le importa en qué cuerpo estás, pero te regresa a ti, a tu esencia, a lo que tú hiciste. A eso regresa. Tienes que asumirlo. Eso es lo que llamamos justicia divina. Nunca se equivoca. No es la justicia de la iglesia, no es la justicia del cura que te perdona y te vas a pecar de nuevo, riquísimo. La religión católica es riquísima. Y de lunes a sábado eres infiel y va el domingo y pides perdón a Dios. Y te lo dan además. Claro, comulgue, vaya tranquilo. Sí. Entonces, todo se paga. no hay nada que se quede al azar, no hay nada. Así mismo con las buenas acciones se premian. Todo te regresa, tú das amor, no es que tienes que andar como Caperucita Roja dando amor, ¿me entiendes? Sino que si eres una persona justa, seria, justa, adulta, a lo mejor no te sonríes mucho, pero haces el bien, te preocupas en los demás, das una ayuda cuando puedes, no tiene que ser económica, muchas veces son tantas y tantas maneras de ayudar a alguien. Eso se va acumulando, es un capital que se te va haciendo para la próxima. Entonces en la próxima vas a tener una vida mejor, más tranquila, más en paz, un gran matrimonio. ¿Por qué es que somos 8.000 millones de habitantes en este planeta? Sigue habiendo pobreza y en situaciones miserables además. ¿Por qué no nacimos ahí? ¿Por qué no estamos en Uganda? ¿Por qué no estamos en hambre? ¿Por qué no estamos en lugares donde hay guerra? O sea, el que nace en circunstancias tan duras como las que menciona, ¿es un castigo? ¿O el que nace acá con estas circunstancias es un privilegio? Todas son un privilegio. Todas son. Volver a nacer es un privilegio. Pero vienes a seguir aprendiendo y a corregir. Y ahí aprender. Es un tema también de autodeterminación de cómo decido vivir mi vida. Cuando ya hay un despertar, y a mí se me pasó con una señorita indígena, indígena de Follón, me llamó un sábado a la casa, me dijo, vea, yo lo he visto, usted me dice, yo quiero hablar con usted, tengo 23 años, vivo en Chillogallo, al sur de Quito. Sí. Un deporte por allá, ¿no? Quiero hablar, me dice, con usted, porque tengo inquietudes que no me dejan en paz. Y fue a mi casa, se demoró como 2 horas en venir, hasta acá en bus. Y con todo me dice, vea, y le hipnoticé y se fue a 3-4 vidas anteriores. Y en todas había sido una persona de éxito, de ayuda a los demás, de una persona justa, hombres en una vida, mujer en otra vida. Y en esta vida ella tuvo que regresar, pues cuando ya en la vida anterior ella ya se muere y se estaba yendo, dice que veía una puerta semiabierta y que ella le iba a pasar y un señor le dijo, no, tienes que regresar porque tienes que aprender a ganar paciencia, eres impaciente. Entonces le dijo, y ella gritó en mi casa, en la sala de mi casa gritaba, no, ya no quiero regresar. Y se quedó callada y le dije, ¿qué vas a hacer? Tengo que regresar, pues. Y vino, le digo, ¿y a dónde vas a regresar? Voy a llegar a un hogar humilde, me dice. Voy a volver a tener lo mismo que tuve antes, pero me va a costar más trabajo por las condiciones en donde voy a vivir. Pero voy a lograrlo porque ahí voy a aprender a tener paciencia. Fíjate, ella misma se autodiagnosticó. Y de hecho vivía en el sur, tenía ya 3-4 bazares, tenía talleres de costura que daba trabajo a mujeres y tenía una camioneta Ford 150, me dijo que andaba repartiendo cosas ahí. O sea, ya tenía medios. Y estaba feliz porque tenía que ganar paciencia. O sea, ¿me entiendes? Sí. Ahí es cuando ya tienes conciencia, cuando eres un espíritu ya bastante superado. Y sabes lo que necesitas. ¿Y se reconocen estas almas? ¿Usted reconoce? Bueno, en la bondad. Cuando se encuentra con ellas. Yo creo que sí. Encuentras personas con paz. Encuentras personas tranquilas. Que siempre ves que ya no andas ni en ambiciones, ni en desmedida. Buena vida, tranquilidad. No sé. ¿Usted hace tiempo que dejó de hacer hipnosis? Ya no hago, sí. Ese es un buen tema porque cuando hay estos programas comienzan a llamar. No, en realidad quiero decirles que no lo hago. Esto es para dar testimonio en este momento, sí, pero no más de eso. ¿Pero por qué? Porque cada hipnosis
hay diferentes clases de hipnosis, ya lo tocamos creo. Sí. Y entonces la hipnosis para regresiones, por lo menos en mi caso, muy profundas, eso me tomaban entre 30 y 45 minutos a hacer la hipnosis nada más. Ya. Tenía otra juventud, otros pulmones, y lo hacía con mucho gusto, porque yo quería aprender, yo tenía ganas de aprender a qué vine, por qué estoy aquí, quién soy, o sea, y estas personas, todas estas regresiones que hice, todos los exorcismos, todas las sanaciones, han sido el mejor aprendizaje de mi vida. Créanme, he aprendido de cada uno de ellos muchas cosas, muchísimas cosas, más que la universidad, más que muchas. Y entonces, cuando ya entré en Arogal, de gerente de Arogal, esto me motivó, me obligaba a viajar mucho, a viajar fuera del país. Yo entré en Arogal con un avión, cuando había un avión, y salí cuando había 17, o sea, fue un crecimiento muy grande que tuvimos. Y esto me obligó a viajar bastante, ya estuve algunos años ahí, y ya cuando ya salí, de pronto me di cuenta que ya estaba mayor. Entonces, eso decía mi abuela, que uno cierra, abre los ojos y se le fue la vida. Sí, yo lo que digo ahorita, no, si yo todavía me acuerdo cuando era fanático de Elvis Presley. A los 8 años, Elvis era el mejor cantante, es para mí el mejor cantante del mundo. Entonces, esto me obligó a dejar. Y sí es cansado. Y sin embargo, también le contestaría que yo he encontrado respuestas. No todas, pero bastantes. No es que sea egoísta, que no quiero hacerlo más. Me demanda esfuerzo. Ya no estoy para eso. Okay. No estoy. Pero estoy para esto, para poder conversar, hablar. Y para llegar a muchísima gente. Y agradecerte a ti la oportunidad de darle a la gente un poco de camino, porque sí es difícil. Mucha gente tiene muchas preguntas y a veces es difícil saber dónde empezar a encontrar respuestas. Entonces, para eso estamos aquí. Sí. En su vida empresarial, porque además usted tuvo una vida empresarial muy rica, muy próspera, de las lecciones que obtuvo con su experiencia en el tema de las regresiones y por ahí la metafísica, para ponerle un nombre, ¿cuáles son las lecciones más valiosas que pudo aplicar en su vida profesional y en su carrera? Apreciar más al prójimo sería una de ellas. Respetarlo más. Tratar de tener, de hecho, siempre me han dicho que soy una persona como bastante dulce, en el sentido de que me llevo bien con todos, pacifico a todo el mundo, trato de que no haya problemas. Esto siempre me lo han dicho, que tengo esta como facilidad de hacerlo. Trato de no generar conflictos entre nadie y solucionarlos, y eso sí me ha ayudado muchísimo. He sido gerente de varias empresas y en cada empresa me ha dado la oportunidad de poder hacerlo. Antes de conocer estas cosas, probablemente, sin embargo, nunca fue duro. Yo con empleados nunca he insultado a nadie, ni mucho menos, pero no he tratado mal a nadie. Pero a lo mejor no me interesaban mucho. Pero luego sí ya comencé a ver que sí era necesario aplicar un poco lo que he aprendido, ¿no? Y entenderlos. Cuando yo los oía conversar, probablemente entendía qué le pasaba ya. O sea, ya entendía. Es que cuando uno escucha, no necesariamente se para en los pies del de al lado o del frente para entender cómo lo ve y por qué piensa así, que creo que es el primer paso, ¿no? Así es. Y es lindo porque hay tantas personas que tienen problemas que pueden ser solucionados solamente con atenderlos bien, con escucharlos. Eso es algo que no tenemos ya mucha paciencia para escuchar al prójimo. Nos gusta contar lo nuestro, pero es difícil, sí. Se nos acaba el tiempo. Quisiera hacerle unas preguntas muy cortitas, con respuestas también súper cortas. Ahora, sí. No me crean todo lo que he dicho. Investiguen. Perfecto. Sí. Es mi verdad. Lo que les digo es la verdad. No tengo para qué mentirles después de una vida muy linda que tengo. No gano dinero con esto, nunca lo he hecho. Entonces no tengo necesidad de mentirles. Estoy explicándoles, contándoles lo que me pasó. Pero lo mejor es mentira. Investigue usted. Exactamente. ¿Cuál es el mejor consejo que da usted o que le han dado? Ese. Investigue. No se crean nada. No crean. Bueno, sí. Es que es así, sí. ¿no? ¿Y cuál es el peor? A veces la gente me presionaba mucho a que cobre. A mí me fastidiaba. Pero tienes que cobrar, tienes que esto, pon un consultorio, pon esto. No, o sea, ese era mi mayor. Me fastidiaba que me lo digan. Créanme que sí, porque siento que lo que
lo que me ha llegado gratis, porque la verdad es que el conocimiento y la sabiduría y el entendimiento está ahí a la mano. Uno tiene que salir a tomarlo. Es gratis. Y hoy más que nunca. Entonces, ¿cómo voy a cobrar con algo que me ha llegado gratis? Cuando hay tanta gente que también yo podía compartir por lo menos y hacer. Y siento que sí se han logrado cambios en la vida de muchas personas para bien. Ajá. Sí. No sé si me olvidé de preguntarle algo que se le venga a la mente y que nos faltó topar. Simplemente que no es necesario que acudan a una hipnoterapia, porque usted me preguntó hace un rato, Gabriela, si puede haber peligros en aquello. Uh-huh. Sí puede haber peligros, sí puede haber. De hecho, aquí en Quito pasó que en la época que se puso de moda lo de Brian Weiss, uh-huh, que a propósito nos conocimos en Washington en una cafetería sentados los dos, porque estábamos solos ahí. ¿De coincidencia? Sí, yo estaba visitando a mi hijo que estudiaba allá y él estaba en la otra mesa solo, una hora, ya 10:30 de la mañana, que no había mucha gente, y a él se le cayó unos papeles al suelo y yo lo ayudé a levantarlo. Entonces me dijo que si quería tomar un café, me senté con él y ahí me contó él, me dicen que se andaba, me dice que él me comenzó a hablar del tema, pero yo ya hacía aquí regresiones. Increíble. Y le dije, mire, yo tengo esto. Entonces me dice, entonces intercambiamos las direcciones y todo, y él me pidió que le mande cassettes grabados que yo tenía del tema. Le dije, están en español, tienes que traer, yo los hago traducir, me dijo. Y varias veces nos escribimos, nos llamamos. Después él puso su clínica en la ciudad de Miami. Ajá. Y ahí vino la comercialización también. $10,000 por una regresión. Comenzó ya era... o sea, cuando comienzan ahí ya me frena un poco la cosa. Es como Tony Camo. Tony Camo comenzó bien. Tony Camo también hacía regresiones. También ayudaba al prójimo. Y después se puso insoportable. Las últimas veces que venía aquí, lo sacaron hasta el hotel. No sé si se acuerdan. En Teleamazonas le cortaron el programa. Tenía unas ínfulas como Luis Miguel. No quería agua y ni sé dónde. Ahora está de nuevo humilde. Y ahora ha vuelto a ayudar al prójimo, es lo que entiendo. Yo lo he dejado de ver mucho tiempo. Bueno, el ego, ¿no? Exactamente, perdió la cabeza. He conocido a mucha gente interesante. Conocí a JJ Benítez y sus libros. ¿Se acuerdan de Los Caballos de Troya? Los Caballos de Troya del 1 al 5, me parece que yo me reuní con él aquí en Quito a tomar un café en el Hotel Colón. Y él me decía, esos no son mis libros importantes, me decía. Eso, si no escribo El Caballo de Troya, me muero de hambre. Claro. Mis libros buenos son estos aquí, eran unos de 35 o 40 páginas. Me regaló 6 autografiados que los tengo en la casa. Wow. Y ahí está realmente la esencia de él. Conocí a Erich von Däniken, que es danés, holandés, sí, que estudia en la antigüedad, en la arqueología, estudia la presencia extraterrestre y las religiones y todo eso. Chévere. Sí. Muchísimas gracias, Rafael. Se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que es una conversación muy interesante y pues gracias por acompañarnos. Bueno, estoy a las órdenes si usted cree el caso poder seguir haciendo otras cosas, como explicando qué es realmente el exorcismo, que no crean en las películas mucho, lo que ven también. Le quería preguntar la última cosa, el tema de la Ouija, porque hay el juego de la Ouija, sí. Y ayer que preparaba el podcast hablé con una persona que ha trabajado con usted, que es nuestro amigo en común, y me decía, lo único que te puedo decir es cuidado a la Ouija. Sí. Y ojo que es no sé si todavía venden esa Ouija nació juguete, como un juego de la fábrica Parker Bros, que es lo mismo que es en el Monopolio y todo eso. Pero porque ya existía, de toda la vida existían las comunicaciones con espíritus. En la antigüedad eran los delfos, eran aquellos que... O sea, ¿es recomendable para los niños que estén jugando con la Ouija? No, porque en realidad cuando tú invocas, y son 3 personas que tienen que sentarse a hacer en la Ouija, estás poniendo tu pensamiento en eso, y estás sacando un micrófono al otro lado, al más allá, donde hay miles de espíritus que quieren comunicarse. Claro. No se sabe y hay espíritus burdones, acuérdate que hay espíritus ¿quién se cuela por manipuladores. Ahí? Y entonces tú le estabas diciendo, a ver, para ver si eres mi tía Angelita, ¿dónde guardo yo la estampita que me regalaste? Automáticamente cuando tú preguntas, se está pensando en la respuesta, tú sabes dónde la guardaste. Ajá. Y el espíritu lee eso. En el cajón del velador, en el lado izquierdo, tú ¡ay, mi tía Angelita! Y por ahí no es la tía Angelita. No, y son vacilones también, son juguetones también, y gozan con eso, ¿no? Claro. Así como los que gozan haciéndote asustar también, ¿no?
Bueno, así que cuidado. Muchísimas gracias, Rafael, No, por estar gracias aquí. a ti, Gabriela, muy amable. Esto fue Focus. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encanta caminar contigo. Por favor, síguenos. Escúchanos en Spotify, míranos en YouTube y estamos aquí en 15 días en el próximo episodio. Chao.